Una humilde empleada contestó el teléfono en la mansión de un millonario, hasta que lo que escuchó en la línea reveló un secreto capaz de cambiar la vida de su jefe para siempre. Antes de compartir este relato de injusticia, esperanza y destino, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. María era una mujer sencilla, de rostro cansado pero con una mirada noble que transmitía dignidad a pesar de las dificultades. Trabajaba como empleada doméstica en la enorme mansión de don Alejandro Ferrer, un empresario millonario cuya vida estaba marcada por el lujo, la soberbia y una interminable lista de compromisos sociales. La casa era un palacio moderno, con columnas de mármol, ventanales inmensos y un jardín que parecía sacado de una revista. Sin embargo, dentro de ese lugar de aparente perfección, María vivía casi invisible, moviéndose en silencio entre pasillos brillantes y escaleras interminables. Su rutina era limpiar, ordenar y servir. Mientras soportaba los comentarios altaneros de los demás empleados de confianza, que sabían que ella era la más humilde de todos. Esa mañana, la injusticia se presentó de inmediato. Mientras María trapeaba el piso del vestíbulo, escuchó a la jefa de protocolo burlarse de su aspecto. «Mira sus zapatos gastados, ¿cómo dejan entrar a alguien así en esta casa?», dijo con desprecio, mientras otras empleadas reían. María, con un suspiro profundo, prefirió callar. Estaba acostumbrada a las humillaciones, pues lo único que la mantenía allí era la necesidad. Debía alimentar a su hijo pequeño, enfermo, que la esperaba cada noche en su modesta vivienda de las afueras. Pero esa mañana ocurriría algo distinto. Sonó el teléfono principal de la mansión, un elegante aparato de diseño antiguo que pocos se atrevían a contestar, pues estaba destinado solo para llamadas importantes del millonario. Como no había nadie cerca, María, con manos temblorosas, levantó el auricular. Del otro lado se escuchaba una voz quebrada, desesperada. «¿Aló? ¿Alejandro? Soy yo, necesito decirte la verdad antes de que sea demasiado tarde». María se quedó inmóvil. La voz era femenina, cargada de angustia, y lo que estaba a punto de revelar no sonaba como un asunto cualquiera. Ella comprendió en segundos que había contestado algo que no debía, pero ya era tarde. La mujer continuó. «Tienes que saberlo, no puedes seguir viviendo engañado, tu vida no es lo que crees». María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su respiración se aceleró y miró hacia los lados, asegurándose de que nadie más la viera sosteniendo esa llamada. La intuición le gritaba que lo que iba a escuchar cambiaría el rumbo de todo. ¿Quién era esa misteriosa mujer y qué verdad ocultaba sobre la vida del millonario? María mantuvo el auricular pegado a su oído, con el corazón latiendo a toda prisa. Sentía que estaba invadiendo un espacio que no le pertenecía, pero al mismo tiempo no podía colgar. La voz de la mujer al otro lado sonaba tan desesperada que era imposible ignorarla. «Alejandro», insistió la desconocida, «no sabes cuánto me costó reunir el valor para llamarte. Si no lo hago hoy, quizá nunca más tenga la oportunidad». María tragó saliva. Dudó por unos segundos si debía interrumpir para explicar que no era el millonario quien contestaba. Pero su instinto le dijo que escuchara un poco más. Algo dentro de ella, quizás una mezcla de curiosidad y compasión, le pedía no cortar aquella confesión. La mujer continuó entre sollozos. «Él tiene derecho a conocerlo, lleva toda su vida viviendo en la mentira. Tú mereces saber la verdad sobre tu familia, Alejandro». Las palabras resonaron en la mente de María como un eco poderoso. ¿Una mentira sobre la familia del millonario? Ella sabía que don Alejandro Ferrer era un hombre altivo, rodeado de lujos y amistades influyentes, pero siempre lo había visto distante, sin esposa ni hijos a su lado. Tal vez por eso pasaba tanto tiempo en fiestas y negocios, parecía que su vida personal era un vacío cuidadosamente escondido. María apretó el teléfono con más fuerza. Estaba a punto de hablar, de aclarar la confusión, cuando de pronto escuchó pasos acercándose por el pasillo. Era Arturo, el mayordomo principal de la casa, un hombre rígido y frío que la vigilaba con desconfianza desde el primer día. «¿Qué haces tú con ese teléfono?», le espetó con voz cortante, cruzando los brazos frente a ella. María palideció. Sabía que estaba prohibido contestar ese aparato. Si Arturo la denunciaba al señor Ferrer, perdería el trabajo, y con ello, la posibilidad de comprar los medicamentos de su hijo. La voz al otro lado de la línea aún insistía. «Alejandro, ¿estás ahí?».
Por favor, no guardes silencio, tienes que escucharme. María se encontró atrapada entre dos fuegos, la mirada acusadora del mayordomo y la revelación de la mujer misteriosa que seguía pidiendo ser escuchada. Con un hilo de voz, apenas audible, María respondió al teléfono. Señora, yo no soy Alejandro. Un silencio helado se extendió por la línea hasta que la mujer susurró con incredulidad. Entonces, ¿quién eres tú? María sabía que, con esa respuesta, acababa de abrir una puerta que quizá jamás podría cerrar. María se quedó con el auricular temblando en la mano, observada de cerca por Arturo, que parecía un juez esperando la mínima falta para condenarla. La voz de la mujer en la línea se quebró. ¿No eres Alejandro? Entonces, por favor, dime quién eres. María respiró hondo. Sabía que cada palabra podía significarle un problema, pero no podía quedarse callada. Soy solo una empleada de la casa. Contesté porque no había nadie más cerca. El silencio que siguió fue denso, como si el mundo se detuviera unos segundos. Arturo arqueó una ceja y dio un paso hacia ella. Cuelga de inmediato, ordenó con voz áspera. Ese teléfono no es para ti. Pero la mujer al otro lado se apresuró a hablar antes de que María pudiera obedecer. Espera, por favor. No cuelgues. Tú puedes ayudarme. Lo que tengo que decirle a Alejandro es demasiado importante, pero no sé si él querrá escucharme. Si tú puedes llevarle el mensaje, cambiará su vida para siempre. María apretó el auricular contra su oído, sintiendo cómo la tensión se le acumulaba en el pecho. ¿Un secreto que podía cambiar la vida de un millonario tan poderoso como Alejandro Ferrer? ¿Y ahora esa responsabilidad recaía en sus manos? Arturo, irritado, extendió la mano para arrebatarle el teléfono. Basta ya. Gruñó. Te advertí que no te entrometieras en asuntos que no entiendes. María retrocedió un paso, esquivando el intento del mayordomo. Había algo en aquella voz femenina que la conmovía, un tono de urgencia y dolor que le recordaba las súplicas de su propio hijo cuando sufría por las noches a causa de la enfermedad. Por favor, repitió la mujer, casi suplicando. Dile a Alejandro que la verdad sobre su hijo perdido no puede seguir oculta. Las palabras golpearon como un trueno en la mente de María. ¿Un hijo perdido? Sus ojos se abrieron de par en par y por un instante olvidó la presencia del mayordomo, olvidó su miedo y hasta sus propios problemas. Si aquello era cierto, el millonario Ferrer tenía un secreto mucho más grande de lo que jamás imaginó. Y ahora ella era la única que lo sabía. María sintió un nudo en la garganta. La mujer había dicho con claridad lo que parecía imposible, la verdad sobre su hijo perdido. Esas palabras resonaban en su mente como un eco que no dejaba de repetirse. El mayordomo Arturo, furioso, extendió la mano y esta vez sí le arrebató el auricular. Aquí no hay ningún Alejandro disponible, dijo con sequedad y sin dar más explicaciones colgó de golpe. El sonido seco del teléfono resonó en el silencio del vestíbulo. María quedó paralizada, con el corazón latiendo al ritmo de un tambor. Arturo la observó con frialdad. Escúchame bien, muchacha, le advirtió, apuntándola con un dedo acusador. Si vuelves a tocar ese teléfono, te largas de esta casa sin un centavo de liquidación. ¿Entendido? María bajó la mirada, pero por dentro hervía de indignación y miedo. Sí, señor, murmuró apenas, sabiendo que no podía discutir. El mayordomo se marchó, y María se quedó sola en medio del eco de la mansión. Quería convencerse de que lo mejor era olvidar aquella llamada, seguir con sus labores y no arriesgar el trabajo que tanto necesitaba. Pero la frase no dejaba de atormentarla, la verdad sobre su hijo perdido. Esa tarde, mientras pulía la plata del comedor principal, no pudo evitar mirar al millonario Ferrer cuando bajó de su despacho. Era un hombre alto, de cabello canoso y porte imponente, siempre rodeado de guardaespaldas y asistentes. Su rostro serio parecía hecho de piedra, incapaz de mostrar ternura. María, asegúrate de que todo esté impecable para la cena de esta noche, ordenó él sin siquiera mirarla. Ella lo observó en silencio, preguntándose, ¿será posible que este hombre tenga un hijo del que no sabe nada? O peor aún, que alguien se lo haya ocultado toda su vida. Mientras lo veía caminar con paso seguro hacia la puerta principal, algo dentro de ella se revolvía.
Tenía en sus manos un secreto capaz de derrumbar el mundo perfecto de un millonario. Y de cambiar el rumbo de su propia existencia. Pero no era la única que lo sospechaba. Desde un rincón oscuro, Arturo, el mayordomo, la miraba con desconfianza, como si intuyera que ella había escuchado demasiado. Y esa vigilancia pronto se convertiría en amenaza. Esa noche, la mansión se llenó de luces y murmullos elegantes. Don Alejandro Ferrer ofrecía una cena privada con empresarios influyentes y políticos de alto rango. El aroma de los vinos caros y los platillos exquisitos se mezclaba con la música de un cuarteto de cuerdas en vivo. María, vestida con su uniforme impecable, servía discretamente las copas y los platos. Caminaba con cuidado entre los invitados, procurando pasar desapercibida. Sin embargo, no podía apartar de su mente la llamada que había recibido horas antes. Cada vez que veía a Alejandro levantar su copa con una sonrisa altiva, recordaba aquellas palabras, la verdad sobre su hijo perdido. De pronto, mientras servía vino a un ministro, escuchó el murmullo de dos de los asistentes personales del millonario, que conversaban al fondo. ¿Ya supiste?, dijo uno en voz baja. Sí, alguien trató de llamar esta mañana. ¿Alejandro no lo sabe aún? Arturo se encargó de silenciarlo. Ese hombre no soportaría un escándalo familiar justo ahora, con las negociaciones que está cerrando. María casi derramó la copa al escuchar aquello. ¿Entonces no era la primera vez que alguien intentaba contactarlo? ¿Cuántas veces habían ocultado la verdad al millonario? De repente, sintió el peso de la mirada de Arturo. El mayordomo, erguido junto a la puerta, no la perdía de vista. Era como un guardián celoso de los secretos de la mansión. Al terminar la cena, ya en la madrugada, María salió discretamente por la puerta trasera. Afuera, el aire fresco de la noche le dio un respiro. Caminó con paso apurado hacia el paradero donde tomaría el autobús que la llevaría de regreso a su humilde casa. Al llegar, su pequeño hijo, Daniel, la esperaba despierto en la cama, con una tos seca que la desgarraba por dentro. Ella se sentó a su lado, acariciándole el cabello. «Mamá, ¿por qué tardaste tanto?», preguntó con voz débil. «Es que tuve que trabajar más hoy, mi amor». «Pero ya estoy aquí contigo», respondió, ocultando la angustia que llevaba encima. Mientras lo observaba dormir, comprendió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tal vez esa verdad oculta también podría ser la llave para cambiar la vida de su hijo enfermo. María no lo sabía aún, pero aquella decisión la pondría en una peligrosa encrucijada, la de convertirse en la guardiana de un secreto que podía destruir al millonario, o salvarlo. La mañana siguiente amaneció gris, con una llovizna ligera que empañaba los ventanales de la mansión. María llegó temprano, con ojeras marcadas por la falta de sueño. Apenas había descansado, toda la noche había estado pensando en esa llamada y en las palabras que podían cambiarlo todo. Mientras limpiaba el salón principal, escuchó el timbre del portón. No era común que alguien apareciera sin cita previa en casa de Alejandro Ferrer. Curiosa, se asomó discretamente desde el pasillo y vio a una mujer de mediana edad, con el rostro cubierto por una capucha, discutiendo con el guardia de seguridad. «Dígale que necesito hablar con él», exigía la mujer. «Es un asunto de vida o muerte». El guardia negó con firmeza. «El señor Ferrer no recibe a nadie sin cita. Retírese». María reconoció de inmediato aquella voz, era la misma que había escuchado por teléfono el día anterior. Su corazón dio un salto. La mujer misteriosa había llegado hasta la mansión. La empleada se ocultó tras la puerta entreabierta y contuvo el aliento. El guardia finalmente empujó a la visitante hacia afuera, cerrando el portón con brusquedad. Ella quedó del otro lado, con lágrimas en los ojos y un sobre en las manos, golpeando con desesperación la reja de hierro. «Dígale que no puede seguir sin saberlo. Se trata de su propio hijo», gritó, antes de ser arrastrada por la lluvia mientras se alejaba. María sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Era real. No había sido una confusión ni una invención. La mujer hablaba de un hijo perdido y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para que Alejandro lo supiera. De pronto, notó la sombra de Arturo acercándose por el pasillo. El mayordomo también había presenciado la escena, pero lejos de preocuparse, sonrió con cinismo. «Algunos fantasmas no saben cuándo rendirse», murmuró con desdén, antes de desaparecer rumbo al despacho del millonario.
María comprendió que Arturo estaba ocultando deliberadamente aquella verdad. Y si nadie más intervenía, ese secreto seguiría enterrado. Apretando los labios con determinación, pensó, si esa mujer no logra ser escuchada, yo tendré que hacerlo. Pero tomar esa decisión sería el primer paso hacia un camino lleno de riesgos. Esa tarde, mientras los demás empleados se ocupaban en los preparativos de la casa, María no podía dejar de pensar en la mujer misteriosa. Su mente repetía una y otra vez aquella frase estremecedora, se trata de su propio hijo. Mientras pasaba un plumero por los estantes del salón, se abrió de pronto la puerta del despacho de don Alejandro. El millonario salió acompañado de dos socios trajeados, hablando de negocios millonarios y contratos internacionales. No parecía tener idea de lo que había ocurrido en la entrada de su mansión. María lo observó de reojo. ¿Cómo podía un hombre tan poderoso desconocer algo tan importante de su propia vida? Sentía que cada segundo que pasaba guardando silencio era una traición, no solo hacia él, sino hacia sí misma. Cuando la casa quedó en calma, decidió salir por la parte trasera. Caminó rápido hacia el vecindario cercano, con la esperanza de encontrar a aquella mujer misteriosa. Quizá aún rondaba por ahí, buscando una oportunidad para entregar su mensaje. Y así fue. Bajo un árbol, empapada por la lluvia que aún caía suavemente, estaba ella, con el mismo sobre apretado contra el pecho. Sus ojos rojos delataban una noche entera de llanto y desvelo. María se acercó con cautela. «Disculpe, ¿usted fue quien llamó ayer a la mansión?», preguntó en voz baja. La mujer levantó la mirada, sorprendida. «¿Eres tú, la que contestó el teléfono?», susurró. María asintió, nerviosa. «Sí. Y escuché lo que dijo. Sobre un hijo perdido». La mujer miró alrededor, asegurándose de que nadie las vigilara. Luego tomó las manos de María con fuerza. «Él tiene derecho a saberlo. Alejandro Ferrer tiene un hijo al que nunca conoció. Y si no lo descubre ahora, puede que sea demasiado tarde». María sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Su respiración se aceleró. «¿Dónde está ese niño?», preguntó casi sin voz. La mujer abrió lentamente el sobre y le mostró unas fotografías antiguas. Entre ellas, un bebé en brazos de una joven sonriente. «Ese hijo sigue vivo. Y necesita a su padre». El viento sopló con fuerza en ese momento, como si la naturaleza misma quisiera remarcar la gravedad de aquellas palabras. María entendió que había cruzado una línea sin retorno. Ahora sabía demasiado, y el secreto ya no podía permanecer oculto para siempre. La mujer respiró hondo antes de hablar, como si cada palabra le pesara en el alma. Tomó la mano de María y la guió hacia un banco de madera bajo el árbol, todavía húmedo por la lluvia. «Mi nombre es Isabel», dijo con voz entrecortada. «Hace muchos años, cuando Alejandro era joven y aún no tenía la fortuna que ahora ostenta, estuvo profundamente enamorado de una mujer, mi hermana, Clara». María escuchaba atenta, sintiendo que se adentraba en una historia que parecía sacada de una novela. «Se amaban de verdad», continuó Isabel, «pero su familia, orgullosa y poderosa, jamás aceptó la relación. Hicieron todo lo posible por separarlos, y lo lograron. Alejandro viajó al extranjero y nunca volvió a buscarla. Lo que él jamás supo, es que Clara estaba embarazada». María llevó una mano a la boca, conteniendo un suspiro de asombro. «Entonces, el hijo perdido». Isabela sintió con lágrimas en los ojos. «Sí. Clara tuvo un niño. Lo crió sola, en silencio, sin decirle nunca a Alejandro por miedo a la presión de los Ferrer y a la vergüenza que le hicieron sentir. Mi hermana murió hace 3 años, y desde entonces he buscado la forma de contarle la verdad a él». María sintió un vuelco en el corazón. Todo cobraba sentido. «¿Y ese niño, dónde está ahora?». Isabel abrió el sobre y mostró una fotografía más reciente, un adolescente de mirada tímida y sonrisa sincera. «Su nombre es Samuel. Tiene 15 años. Y lo peor», su voz se quebró, «es que está enfermo. Necesita ayuda urgente, un tratamiento costoso que yo no puedo pagar». María tragó saliva con dificultad. En su mente apareció la imagen de su propio hijo, Daniel, también enfermo, también luchando cada día contra la adversidad.
La conexión fue inmediata, entendía el dolor de Isabel, porque era el suyo reflejado en otro rostro. Por eso insisto en que Alejandro debe saberlo, dijo Isabel con determinación. Él tiene los medios para salvarlo. Pero Arturo, ese maldito mayordomo, siempre me lo impide. No sé por qué, pero está decidido a que Alejandro nunca descubra la verdad. María miró hacia la mansión, a lo lejos, y sintió un escalofrío. Arturo no era solo un guardián leal, parecía alguien con un interés personal en que ese secreto permaneciera enterrado. Con un hilo de voz, preguntó. ¿Qué quiere que haga yo? Isabel apretó sus manos con fuerza, suplicante. Solo dile lo que te conté. Hazle llegar este sobre. Si Alejandro conoce la verdad, tal vez no solo cambie la vida de Samuel, sino también la tuya. María bajó la mirada, temblando entre el miedo y la esperanza. Sabía que aceptar ese encargo significaba desafiar directamente a Arturo y arriesgarlo todo. María guardó el sobre entre sus manos como si fuese un objeto sagrado. Sentía su peso no solo físico, sino moral, dentro había fotografías, pruebas, recuerdos, la verdad que podía derrumbar la vida del millonario. Debo irme antes de que me vean aquí, dijo Isabel con prisa, mirando hacia los lados. Confío en ti, María. Eres mi última esperanza. Y sin darle tiempo a responder, la mujer se perdió entre las calles húmedas, dejando a la empleada sola, temblando bajo el árbol. Cuando regresó a la mansión, el corazón de María parecía latir tan fuerte que temía que cualquiera pudiera oírlo. Subió por las escaleras traseras para evitar cruzarse con Arturo. Sabía que si él la sorprendía con ese sobre, inventaría cualquier excusa para acusarla de robo o de espionaje. En su pequeño cuarto de servicio, se sentó en la cama y abrió el sobre una vez más. Miró las fotografías del adolescente Samuel. Sus ojos se humedecieron. Le recordaba tanto a Daniel, su hijo, que casi sintió que lo estaba viendo a él. ¿Cómo ocultarle esto a un padre?, pensó, con la conciencia ardiéndole. En ese instante, escuchó pasos en el pasillo. Apagó la lámpara y escondió el sobre bajo el colchón. La puerta se entreabrió de golpe, era Arturo. ¿Qué haces aquí a oscuras?, preguntó con voz desconfiada, escudriñando cada rincón del cuarto. María tragó saliva y forzó una sonrisa. Solo descansaba un momento, señor. El trabajo de hoy ha sido mucho. Arturo entrecerró los ojos, acercándose lentamente. Recuerda lo que te dije, muchacha, en esta casa hay cosas que no te incumben. Y si algún día te metes donde no debes, lo lamentarás. Sus pasos resonaron en el suelo hasta que finalmente se alejó. María soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Sabía que estaba vigilada. Que Arturo sospechaba. Y que el tiempo se le agotaba. Esa noche, mientras escuchaba la tos de su hijo en su memoria, tomó una decisión. Debía hablar con Alejandro Ferrer cuanto antes. Pero ¿cómo acercarse a un hombre tan distante, rodeado de escoltas y ocupado en sus negocios, sin que Arturo lo notara? El riesgo era enorme. Pero el secreto, demasiado grande para seguir oculto. Al día siguiente, la mansión hervía de movimiento. Alejandro Ferrer había convocado a una reunión con inversionistas extranjeros, y todo debía estar impecable. María, con su delantal blanco y los nervios crispados, aprovechaba cada instante para planear cómo acercarse a él. Mientras ordenaba la vajilla de cristal en el comedor principal, pensaba. Si logro entregarle el sobre en sus manos, no habrá forma de que Arturo lo esconda. Pero, ¿cómo hacerlo sin que me descubran? En medio de la preparación, Alejandro apareció, vestido con un traje oscuro y una presencia imponente. Caminaba entre sus asistentes dando órdenes rápidas, revisando documentos, sin detenerse ni un segundo. María lo observó desde la distancia, con el sobre oculto bajo su uniforme. Reunió valor, dio un paso hacia adelante y abrió la boca para llamarlo, pero en ese instante, Arturo apareció como una sombra y se colocó a su lado. Señor Ferrer, todo está listo en la sala, informó con su típica voz seca. Alejandro asintió, sin siquiera notar a María, y se alejó junto al mayordomo. Ella se quedó inmóvil, con el sobre aún apretado contra el pecho. Horas después, durante la reunión, María fue asignada a servir café. Esa era su oportunidad, entrar en la sala, acercarse a la mesa y, tal vez, deslizar el sobre entre los documentos del millonario.
Con la bandeja en las manos, entró con pasos temblorosos. Los inversionistas hablaban en inglés, reían con cortesía y firmaban contratos. Alejandro estaba al centro, serio y concentrado. María colocó una taza frente a él y por un instante sus miradas se cruzaron. Fue apenas un segundo, pero ella sintió la intensidad de un hombre que parecía ocultar más soledad que poder. Se inclinó un poco más, y cuando iba a dejar discretamente el sobre junto a su cuaderno, la voz helada de Arturo la detuvo. María, retírate ya. No molestes más de la cuenta. El corazón le dio un vuelco. Con manos sudorosas, recogió la bandeja y retrocedió, guardando el sobre aún bajo el delantal. No había podido hacerlo. El miedo y la vigilancia de Arturo la habían vencido. Pero justo antes de salir de la sala, escuchó algo que le dio nuevas fuerzas. Uno de los inversionistas le preguntó a Alejandro en tono casual. ¿Y su familia, señor Ferrer? ¿Nunca pensó en tener hijos? Alejandro sonrió con frialdad. No, mi destino siempre fueron los negocios. Estoy solo, y así seguiré. María apretó los labios con fuerza. Sabía que aquella frase estaba construida sobre una mentira que debía terminar pronto. Esa noche, mientras todos descansaban, María permanecía despierta en su pequeño cuarto de servicio. El sobre descansaba bajo el colchón, como un tesoro prohibido que la atormentaba. No podía dejar de pensar en las palabras de Alejandro en la reunión: estoy solo, y así seguiré. Si supiera que tiene un hijo, si supiera que ese muchacho necesita su ayuda con urgencia, seguiría hablando con tanta frialdad. El sueño apenas la venció cuando un ruido la sobresaltó. Se levantó de golpe, alguien estaba registrando el pasillo. Miró por la rendija de la puerta y vio una silueta alta, con pasos sigilosos. Era Arturo. El mayordomo llevaba una linterna en la mano y avanzaba lentamente hacia su cuarto. María sintió un frío recorrerle el cuerpo. Corrió a sacar el sobre del colchón y lo escondió dentro de su balde de limpieza, bajo los trapos mojados. Apenas tuvo tiempo, Arturo abrió la puerta sin llamar. ¿Qué guardas con tanto cuidado, muchacha?, preguntó, escudriñando con sus ojos de halcón. María forzó una sonrisa temblorosa. Nada, señor. Solo estaba acomodando mis cosas. Arturo se acercó un paso más, la linterna iluminando cada rincón. Finalmente, se detuvo y la miró con desdén. Recuerda bien esto, María, en esta casa los secretos cuestan caro. No juegues con fuego, o terminarás quemada. Cerró la puerta de un portazo y se alejó. María se dejó caer en la cama, respirando agitadamente. Ahora estaba segura de algo: Arturo intuía que ella tenía información peligrosa. Y no se detendría hasta arrebatársela. A la mañana siguiente, mientras fregaba los pisos de mármol, pensó en Samuel, el hijo perdido de Alejandro. Se imaginó su rostro, su enfermedad, su necesidad de ayuda. Y también pensó en Daniel, su propio niño, tosiendo cada noche sin los medicamentos que ella apenas podía costear. No puedo rendirme. Ese sobre tiene que llegar a sus manos, aunque me cueste el trabajo, aunque me cueste la vida. En ese momento, escuchó la voz de Alejandro en el pasillo, hablando por teléfono con alguien de confianza. Necesito viajar mañana mismo. Hay un asunto en el extranjero que no puede esperar. Estaré fuera una semana. María sintió un golpe en el pecho. Si el millonario se marchaba, perdería la oportunidad de entregarle la verdad, y tal vez Samuel ya no tendría tiempo de esperar. Debía actuar antes de que partiera. María apenas pudo dormir aquella noche. El reloj avanzaba lento, y cada campanada era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Si Alejandro se va del país sin saber la verdad, tal vez ya no tenga otra oportunidad, repetía una y otra vez en su mente. Al amanecer, la mansión estaba en agitación. Maletas en los pasillos, choferes cargando documentos y asistentes revisando la agenda del millonario. Alejandro, con su porte imponente, daba instrucciones rápidas mientras se probaba un abrigo elegante frente al espejo del vestíbulo. María, con el corazón en la garganta, llevaba el balde con el sobre oculto dentro. Cada paso que daba parecía un desafío al destino. Se acercó al despacho, con la intención de entrar y hablar de frente, pero justo en la puerta se cruzó con Arturo. El mayordomo la miró de arriba abajo, con esa sonrisa torcida que le helaba la sangre.
¿Otra vez rondando donde no te llaman? Susurró con tono venenoso. ¿Qué tanto escondes, muchacha? María bajó la mirada. Solo vengo a limpiar, señor. Pues limpia, pero lejos de aquí. El señor Ferrer no tiene tiempo para criadas entrometidas, escupió Arturo, cerrándole la puerta en la cara. María se quedó inmóvil unos segundos. Su plan parecía desmoronarse. Sin embargo, al girar hacia el pasillo, vio a Alejandro en las escaleras, ajustándose la corbata. El momento era ahora. Respiró hondo, apretó el sobre contra el pecho y caminó hacia él. Señor Ferrer, dijo en un hilo de voz, pero con determinación, necesito hablar con usted. Es algo muy importante. Alejandro la miró sorprendido. No estaba acostumbrado a que una de sus empleadas se dirigiera a él con tal seriedad. ¿Qué sucede, María? Preguntó, con un gesto de impaciencia. Ella iba a extenderle el sobre cuando, de repente, la voz de Arturo irrumpió como un trueno. Señor, el coche lo espera. Los inversionistas ya están en camino al aeropuerto. Alejandro asintió con un gesto, y sin esperar más, siguió su camino hacia la puerta principal. María sintió como la oportunidad se le escapaba de las manos. Pero justo cuando el millonario estaba a punto de salir, un fuerte golpe en la reja de entrada retumbó en toda la mansión. Los guardias discutían con alguien en la puerta. María, desde su posición, reconoció la voz al instante, era Isabel, la mujer del sobre. Estaba allí, exigiendo ver a Alejandro. El destino acababa de ponerlas frente a la misma batalla. El eco de los golpes en la reja se extendió por toda la mansión. Alejandro, sorprendido, se detuvo en seco. Los guardias forcejeaban con una mujer empapada por la lluvia, que gritaba con todas sus fuerzas. Déjenme pasar. Alejandro, tienes que escucharme. Es tu derecho saber la verdad. Alejandro frunció el ceño, visiblemente molesto. ¿Qué es este escándalo? Preguntó con tono severo. Arturo, siempre a su lado, dio un paso al frente. Una loca más, señor. No vale la pena perder el tiempo. Yo me encargaré de que se marche de inmediato. Pero Isabel, desesperada, logró alzar la voz por encima de todos. Se trata de tu hijo perdido. No puedes seguir ignorándolo. El silencio que siguió fue abrumador. Alejandro se quedó petrificado, incapaz de ocultar la sacudida de aquellas palabras. Sus ojos se entrecerraron con furia. ¿Qué acaba de decir? Preguntó, mirando a Arturo con sospecha. El mayordomo trató de restarle importancia. Sandeces, señor. Usted no debe rebajarse a escuchar historias inventadas. María, que presenciaba la escena desde el pasillo, apretó el sobre contra su pecho. Sabía que aquel era el momento que había esperado. Alejandro ya había escuchado la palabra clave, hijo. Con pasos temblorosos, avanzó hacia el vestíbulo. Señor Ferrer, dijo en voz firme, aunque el miedo la consumía. Lo que dice esa mujer, es verdad. Todos voltearon hacia ella. Isabel, desde la reja, la reconoció y la miró con gratitud. Arturo, en cambio, palideció de rabia. Tú cállate. Rugió, avanzando hacia María. Alejandro levantó la mano para detenerlo. Su mirada estaba fija en la empleada, como si de repente ella fuese la única persona que podía darle respuestas. Explícate, María, ordenó con voz grave. ¿Qué sabes tú de todo esto? María sintió que el corazón le iba a estallar. El sobre ardía entre sus manos, y sabía que si hablaba, nada volvería a ser igual. María apretó el sobre con fuerza, respiró hondo y, por primera vez, miró a Alejandro Ferrer directamente a los ojos. Sentía que sus piernas temblaban, pero también que el destino le exigía hablar. Señor Ferrer, empezó con voz entrecortada. Ayer atendí una llamada en este mismo teléfono. Era esa mujer, Isabel. Me habló de algo que usted no sabe, algo que le ocultaron durante años. Alejandro frunció el ceño, incrédulo. ¿De qué demonios hablas? María tragó saliva y dio un paso al frente. De su hijo, señor. De un muchacho llamado Samuel. El silencio en el vestíbulo se volvió insoportable. Alejandro retrocedió un paso, como si esas palabras fueran un golpe físico. ¿Hijo?
repitió con incredulidad, y su voz retumbó en las paredes de mármol. Yo no tengo hijos. Isabel, desde la reja, levantó el sobre gemelo que guardaba documentos. Si los tienes. Samuel es tu sangre. Es el hijo que tu familia te arrebató al separarte de mi hermana. Clara murió guardando ese secreto. Alejandro se quedó rígido, los puños cerrados, la mirada perdida. Era evidente que las palabras lo habían herido en lo más profundo. En ese instante, Arturo dio un paso adelante, con el rostro desencajado por la furia. «Basta ya», bramó. «Estas dos mujeres mienten. Solo buscan aprovecharse de usted». María, con un gesto firme, levantó el sobre que había escondido todo ese tiempo. «No es mentira. Aquí están las pruebas. Fotografías, cartas, todo lo que demuestra que Samuel existe». Alejandro la miró con una mezcla de confusión y sospecha. «¿Y por qué tú, una simple empleada, tienes todo esto?» María sintió que su corazón se detenía. Era la pregunta que más temía, la que podía ponerla contra la pared frente al millonario. A su alrededor, Isabel lloraba, Arturo ardía de rabia y los guardias no sabían si intervenir. El aire estaba cargado de tensión. María sabía que estaba a punto de cruzar la línea definitiva. Si respondía, ya no habría vuelta atrás. María sintió que la garganta se le cerraba. Todos los ojos estaban puestos en ella, los del millonario, fríos y desconfiados, los de Isabel, suplicantes, y los de Arturo, cargados de odio. «Contesté el teléfono», dijo finalmente, con voz temblorosa. «Y escuché la verdad directamente de Isabel. Después, ella me buscó, me confió este sobre porque sabía que yo era la única que podía entregárselo». Alejandro la observó en silencio, analizando cada gesto, como si intentara descifrar si aquella mujer humilde era digna de confianza. «¿Y por qué no viniste a mí en ese mismo instante?», preguntó, con tono cortante. María bajó la mirada. «Porque, tenía miedo. Miedo de perder mi trabajo, miedo de ser acusada de mentirosa. Pero cuando vi el dolor en los ojos de Isabel, y pensé en mi propio hijo enfermo, comprendí que guardar silencio era una traición». Isabel dio un paso hacia la reja y gritó entre lágrimas. «Es verdad, Alejandro. Samuel es tu hijo. Solo tú puedes salvarlo». El rostro del millonario palideció. Se veía como un hombre al que le hubieran derrumbado los cimientos bajo los pies. Durante años había vivido creyéndose solo, convencido de que los lazos familiares eran un obstáculo para sus negocios. Y ahora, de golpe, todo se trastocaba. Arturo, viendo la duda reflejada en su patrón, intentó recuperar el control. «Señor, le ruego no se deje manipular. Estas mujeres lo usan, buscan su fortuna. Yo mismo he visto cómo rondan con engaños». Alejandro lo miró con dureza. «¿Y tú, Arturo? ¿Por qué nunca me hablaste de esto, si sabías que alguien insistía en buscarme?» El mayordomo titubeó. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que la desconfianza se instalara en el rostro del empresario. María aprovechó ese instante y extendió el sobre. «Aquí está la verdad, señor Ferrer. No me crea a mí, créele estas pruebas». Alejandro alargó lentamente la mano hacia el sobre, mientras el aire se cargaba de tensión. Arturo dio un paso adelante, dispuesto a arrebatarlo. El silencio en el vestíbulo era tan tenso que se podía escuchar el crujir de las manos de Alejandro al extenderse hacia el sobre. Justo cuando sus dedos rozaban el papel, Arturo lo interceptó con un movimiento brusco. «No permita que lo engañen, señor», exclamó con voz firme, apretando el sobre contra su pecho. «Todo esto es un montaje. Si cede a estas farsas, pondrá en riesgo su reputación y sus negocios». Alejandro lo miró con dureza, sorprendido por la osadía. «¿Desde cuándo decides tú qué debo leer y qué no?», preguntó con un tono gélido. El mayordomo bajó un poco la voz, pero su desesperación era evidente. «Se lo digo por su bien, don Alejandro. Su vida es perfecta tal como está. No necesita fantasmas del pasado». María dio un paso adelante, con la voz temblorosa pero llena de valentía. «No son fantasmas, señor. Es carne y hueso. Ese muchacho existe. Y está sufriendo». Alejandro cerró los ojos unos segundos. Dentro de él se libraba una batalla.
La incredulidad contra la intuición, el orgullo contra una inquietud que lo desgarraba. Cuando volvió a abrirlos, habló con un tono que nadie esperaba. Dámelo, Arturo. El mayordomo apretó los labios, inmóvil. Alejandro, con la autoridad que lo caracterizaba, repitió más fuerte. He dicho que me lo des. El eco de su voz resonó en toda la mansión. Arturo, con rabia contenida, entregó el sobre de mala gana. Alejandro lo recibió con manos temblorosas y comenzó a revisar su contenido, fotografías, cartas, registros médicos, cada hoja era una daga que perforaba la coraza de su incredulidad. En una de las fotos, un niño de ojos brillantes sonreía con inocencia. Alejandro se quedó petrificado al ver el rostro del muchacho, era como mirarse en un espejo de su juventud. Isabel, desde la reja, gritó con el alma. Ese es Samuel. Tu hijo. Alejandro sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo entero. El silencio posterior fue roto solo por su respiración agitada. Entonces levantó la vista, con un brillo desconocido en los ojos, y dijo. Quiero verlo. Arturo palideció. María, en cambio, sintió que por primera vez el muro de indiferencia del millonario comenzaba a derrumbarse. Pero si Alejandro estaba dispuesto a conocer a Samuel, también estaba a punto de desatar la furia de quienes habían ocultado ese secreto durante años. Alejandro permanecía de pie en el vestíbulo, con las fotografías en la mano, mientras su mente giraba a toda velocidad. La coraza fría y distante que lo había caracterizado toda su vida parecía resquebrajarse con cada imagen de Samuel. Alzó la mirada hacia Isabel, que seguía esperando tras la reja bajo la lluvia. ¿Dónde está ese muchacho? Preguntó con voz grave, pero cargada de un nerviosismo que jamás había mostrado ante nadie. Isabel, con lágrimas cayendo por su rostro, respondió casi gritando para que todos escucharan. Samuel está conmigo, pero necesita atención médica urgente. No tiene mucho tiempo, Alejandro. Si no lo ayudas ahora, podrías perder la única oportunidad de conocerlo. Alejandro apretó los labios. Su respiración era agitada, y se notaba que luchaba contra un torbellino de emociones. Finalmente, giró hacia Arturo. ¿Tú sabías de esto? Le preguntó con dureza. El mayordomo, por primera vez, se vio acorralado. Tartamudeó. Señor, eran solo rumores, nada confirmado. Yo, solo intentaba protegerlo de escándalos que podrían dañar su nombre. María, que observaba todo desde un rincón, no pudo contenerse. No son rumores. Usted sabía la verdad y la ocultó. Si Alejandro no lo supo antes fue porque usted se encargó de enterrarla. Alejandro clavó sus ojos en el mayordomo, y en ese instante la distancia entre patrón y sirviente se borró, lo miraba como a un enemigo. Arturo, si descubro que me has mentido, dijo con voz contenida, casi un gruñido. No volverás a poner un pie en mi casa. El rostro del mayordomo se endureció, pero bajó la cabeza. No respondió. Alejandro respiró hondo, como si acabara de tomar una decisión crucial. Quiero ver a Samuel, repitió, esta vez con una firmeza indiscutible. Isabel llevó una mano al pecho, temblando de alivio. Gracias, Alejandro, no sabes cuánto he esperado oír esas palabras. Pero Arturo, en silencio, cerró los puños con furia contenida. Para él, aquello significaba el principio del fin de su influencia en la mansión. Y juró en ese momento que no lo permitiría. María, en cambio, sintió esperanza. Tal vez por fin la verdad iba a salir a la luz. Lo que nadie sabía era que, al abrir esa puerta hacia Samuel, todos entrarían en un camino de revelaciones aún más dolorosas. Alejandro pasó el resto de la tarde encerrado en su despacho, con las fotografías y las cartas extendidas sobre su escritorio. A ratos las observaba con rabia, a ratos con un desconcierto que lo hacía parecer vulnerable, algo que pocos habían visto en él. María, desde el pasillo, alcanzaba a escuchar cómo caminaba de un lado a otro, murmurando frases entrecortadas. ¿Cómo pudo ocultárseme todo esto? ¿Un hijo? ¿15 años, sin saberlo? Finalmente, Alejandro salió del despacho con decisión. Encontró a Isabel aún esperando, empapada, pues se negaba a marcharse sin respuesta. Mañana mismo quiero ver a Samuel, declaró el millonario, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Llévame con él.
Isabel rompió en llanto, asintiendo. Gracias, Alejandro, no sabes lo que esto significa. En ese momento, Arturo intervino con rapidez, su voz cargada de veneno disfrazado de preocupación. Señor, ¿está seguro? Puede ser un engaño. Un truco para sacar dinero. Su reputación está en juego. Alejandro lo miró con dureza. Prefiero arriesgar mi reputación antes que seguir viviendo en la mentira. El mayordomo apretó la mandíbula, consciente de que estaba perdiendo control. María, testigo de la escena, sintió un soplo de esperanza. La decisión estaba tomada. Pero sabía que la lucha no había terminado, Arturo no se quedaría de brazos cruzados. Esa noche, mientras la mansión dormía, María salió discretamente al jardín a respirar aire fresco. Allí, bajo la tenue luz de la luna, Isabel se le acercó. Gracias por todo lo que hiciste, le susurró. Sin ti, Alejandro jamás me habría escuchado. María sonrió con humildad, aunque por dentro llevaba un peso enorme. Espero que no sea demasiado tarde, respondió. Samuel necesita ayuda urgente, y temo que Arturo aún intente impedirlo. Isabel bajó la mirada. Ese hombre siempre nos ha perseguido. Parece tener un motivo oculto para mantener a Samuel lejos de su padre. Ambas se miraron, conscientes de que algo mucho más oscuro se escondía detrás de la obstinación del mayordomo. Y lo que estaba por revelarse no solo uniría a Alejandro con su hijo, sino que también destaparía un secreto aún más peligroso. A la mañana siguiente, el ambiente en la mansión era distinto. Alejandro, por primera vez en años, no se vestía para una reunión de negocios ni para una cena de gala, se colocó un abrigo sencillo y pidió que prepararan el coche. Su mirada estaba fija, como la de un hombre que había tomado una decisión irreversible. Hoy conoceré a Samuel, dijo con voz firme, dejando a todos los presentes en silencio. María lo observaba desde la distancia, con una mezcla de nervios y alivio. Isabel, a su lado, no podía contener las lágrimas de emoción. En cambio, Arturo, de pie junto a la puerta, parecía un volcán a punto de estallar. Señor, le repito que esto es una imprudencia, dijo con frialdad. Abandonar sus negocios por perseguir rumores solo lo hará ver débil ante sus socios. Alejandro lo fulminó con la mirada. Ya no necesito tus advertencias, Arturo. Lo que necesito es la verdad. El mayordomo apretó los dientes, pero guardó silencio. El auto avanzó hasta un barrio humilde en las afueras de la ciudad. Las calles eran estrechas, llenas de baches, y las casas de ladrillo sin pintar contrastaban con el lujo de la mansión Ferrer. Alejandro miraba todo desde la ventanilla, sintiendo un nudo en el estómago, era un mundo que siempre había ignorado. Finalmente, Isabel señaló una pequeña vivienda de techo de calamina. Aquí vive Samuel. Alejandro descendió del coche con pasos pesados. María lo siguió, consciente de que su presencia podía ser un puente de confianza. Arturo, en cambio, se quedó atrás, observando con recelo. Isabel abrió la puerta, y allí, en una cama sencilla, estaba Samuel. El muchacho de 15 años, de mirada cansada pero noble, levantó la vista con curiosidad. Su rostro era inconfundible, los mismos rasgos de Alejandro en su juventud. El millonario se quedó petrificado. Su voz apenas salió como un susurro. Dios mío. Samuel intentó incorporarse, pero la tos lo obligó a recostarse de nuevo. ¿Mamá? Preguntó confundido, mirando a Isabel, que lloraba sin poder hablar. Alejandro dio un paso al frente. Soy Alejandro, balbuceó. Y creo que soy tu padre. Un silencio estremecedor se apoderó de la habitación. Samuel abrió los ojos con asombro, mientras María contenía las lágrimas en un rincón. Pero en la puerta, Arturo observaba con el rostro endurecido. Sus puños cerrados revelaban que aquel encuentro ponía en riesgo un secreto personal que había guardado durante demasiado tiempo. Samuel miraba a Alejandro con desconcierto. El silencio pesaba como plomo en aquella pequeña habitación. El muchacho, frágil y delgado, intentó hablar, pero la tos lo interrumpió. Isabel se apresuró a darle un vaso de agua. Alejandro, conmovido, se arrodilló junto a la cama. Por primera vez en décadas, su mirada dura se suavizó. No sé cómo decirte esto, hijo, porque todavía me cuesta creerlo, murmuró, con la voz entrecortada.
Pero si todo lo que me han contado es cierto, tú eres mi sangre. Samuel lo observó en silencio, tratando de asimilar lo que escuchaba. Finalmente preguntó, con un hilo de voz. ¿Y si es verdad, por qué no estuviste conmigo todos estos años? La pregunta atravesó el corazón de Alejandro como una lanza. Bajó la cabeza, incapaz de responder. No lo sabía, dijo al fin, con lágrimas contenidas. Nadie me lo dijo. Isabel se cubrió el rostro, llorando. María, en un rincón, observaba con los ojos brillantes. Era la primera vez que veía al millonario despojado de toda arrogancia, convertido en un hombre vulnerable, casi roto. De pronto, Samuel tomó la mano de Alejandro con un gesto débil. No me importa el pasado, solo quiero vivir, señor. Quiero una oportunidad. Alejandro apretó esa mano como si se aferrara a la vida misma. La tendrás, hijo. Te lo prometo. El momento fue interrumpido por la voz seca de Arturo, que irrumpió desde la puerta con frialdad. Perdón la interrupción, señor, pero debo advertirle que este tratamiento será un pozo sin fondo. Médicamente, quizás ya sea demasiado tarde. Alejandro se levantó de golpe, con la furia encendida en sus ojos. Cállate, Arturo. Prefiero arruinarme intentando salvar a mi hijo antes que seguir viviendo en la mentira. María sintió un estremecimiento al escuchar esas palabras. El hombre que ayer parecía de piedra ahora estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Pero el rostro sombrío del mayordomo lo decía todo. No estaba dispuesto a dejar que esa unión se fortaleciera. Había demasiado en juego para él, y su secreto aún no revelado estaba a punto de salir a la luz. La tensión en aquella pequeña casa era insoportable. Alejandro, con la mano aún sobre la de Samuel, miraba al mayordomo con un desprecio que jamás había mostrado antes. Te di mi confianza, Arturo, dijo con voz grave. Estuviste a mi lado todos estos años. Y ahora descubro que me ocultaste lo más importante de mi vida. ¿Por qué? El mayordomo, rígido, apretó los puños. Por primera vez, la máscara de frialdad se le resquebrajaba. Porque yo sabía lo que tu familia quería, señor, dijo, con un dejo de amargura. Ellos jamás habrían permitido que ese niño se cruzara en tu camino. Alejandro lo fulminó con la mirada. Mi familia no decide por mí. Arturo dio un paso al frente, y por un instante, dejó salir lo que llevaba guardando años. ¿No lo entiendes, Alejandro? Ese niño es un peligro para tu legado. Si la prensa descubre que tienes un hijo ilegítimo, tu imperio se vendrá abajo. Yo lo protegía a usted, de su propio pasado. Mentira. Gritó Isabel, incapaz de contenerse. Lo que protegías era tu poder en la mansión. Sabías que si Samuel aparecía, tu influencia sobre Alejandro se acabaría. El rostro de Arturo se tensó. Alejandro lo miraba con creciente desconfianza, mientras María, en silencio, observaba con el corazón encogido. De pronto, Isabel lanzó la acusación que lo cambió todo. Tú fuiste quien amenazó a mi hermana Clara para que desapareciera. Por eso ella nunca se atrevió a buscar a Alejandro. Un silencio sepulcral cayó sobre todos. Alejandro dio un paso hacia Arturo, con el rostro desencajado. ¿Es cierto? Preguntó con la voz quebrada, pero cargada de furia. El mayordomo bajó la mirada, y ese gesto fue suficiente para confirmar la verdad. Alejandro tembló de rabia. Has destruido mi vida con tus mentiras. Arturo, en un arranque desesperado, se defendió. Lo hice por tu bien. Ese niño solo traerá desgracia. María se adelantó, con los ojos brillantes. Ese niño es inocente. Y lo único que quiere es vivir. La tensión alcanzaba su punto máximo. Alejandro debía decidir en ese instante si expulsar a Arturo de su vida, o si seguir dejándose arrastrar por sus viejos miedos. Y lo que estaba a punto de hacer marcaría el destino de todos. Alejandro respiraba con dificultad, como si el peso de toda su vida cayera sobre sus hombros. Miraba a Arturo, ese hombre que había sido su sombra durante tantos años, y lo veía ahora como un extraño. Me quitaste lo más valioso que un hombre puede tener, dijo con la voz rota, pero cargada de furia. Me arrebataste la oportunidad de ser padre. Arturo intentó acercarse, con un gesto suplicante. Señor, entienda, yo lo protegía. Usted no conoce el mundo real,
la suciedad que rodeaba a Clara. Yo. Alejandro lo interrumpió con un grito que retumbó en la casa. Basta. No vuelvas a mencionar su nombre. Tú no eras quien debía decidir por mí. Isabel se cubrió el rostro, llorando de impotencia. María, de pie junto a Samuel, sintió que el aire por fin se limpiaba, el millonario estaba rompiendo las cadenas de la manipulación. Alejandro se giró hacia Arturo y, con voz firme, dictó sentencia. Desde este momento, estás fuera de mi vida. No volverás a trabajar para mí, ni a poner un pie en mi casa. El mayordomo abrió los ojos de par en par. Nunca había imaginado que Alejandro tendría el valor de destituirlo. ¿Me despide, después de todo lo que hice por usted? Escupió con amargura. Sí, respondió Alejandro, con una calma helada. Porque lo que hiciste fue destruir lo que más me pertenecía, mi verdad. Los guardias, que habían acompañado discretamente al millonario, recibieron la orden con una mirada. De inmediato, tomaron a Arturo por los brazos. El mayordomo forcejeó, gritando. Se arrepentirá, Alejandro. Ese muchacho no es más que un lastre. Lo arruinará todo. Pero Alejandro ya no lo escuchaba. Solo tenía ojos para Samuel, que lo observaba con mezcla de miedo y esperanza. Cuando los guardias se llevaron a Arturo, el silencio llenó la pequeña vivienda. Alejandro se acercó a la cama de su hijo y tomó su mano. Samuel, ya nada ni nadie nos volverá a separar. María sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, veía en Alejandro algo que nunca creyó posible, ternura. Pero el peligro no había terminado. Arturo, lleno de rencor, no pensaba irse derrotado tan fácilmente. La expulsión de Arturo parecía haber traído paz, pero en el fondo todos sabían que aquel hombre no se quedaría quieto. Su mirada de odio al ser arrastrado por los guardias había sido una promesa de venganza. Mientras tanto, Alejandro permanecía en la humilde casa, sentado junto a la cama de Samuel. Observaba cada rasgo de su hijo como si quisiera recuperar, en cuestión de segundos, los 15 años que les habían robado. Perdóname, hijo, susurró, acariciando su frente. No puedo devolverte el tiempo perdido, pero te juro que te daré un futuro. Samuel lo miraba débil, con una sonrisa apenas visible. Solo quiero vivir, papá, quiero estar sano. Alejandro sintió un puñal en el corazón. Giró hacia Isabel y María. Buscaré a los mejores médicos del país. No importa el costo, Samuel tendrá la oportunidad que merece. María sintió un estremecimiento. Pensó en Daniel, su propio hijo, y en lo mucho que deseaba escuchar esas mismas palabras dirigidas hacia él. De regreso en la mansión, los días se convirtieron en una tormenta de cambios. Alejandro suspendió viajes, rechazó reuniones y dedicó todo su tiempo a organizar la atención médica de Samuel. Los empleados de la casa estaban desconcertados, jamás habían visto al empresario anteponer nada a sus negocios. Pero la calma se quebró una noche. Mientras Alejandro revisaba documentos en su despacho, recibió una llamada anónima. Una voz áspera y familiar le dijo: «Crees que ganaste, Alejandro, pero tu hijo no será tu salvación. Será tu ruina». El teléfono se cortó de inmediato. Alejandro apretó los dientes, era Arturo. Al día siguiente, comenzaron a circular rumores en la prensa. Columnistas de farándula hablaban de un hijo ilegítimo del magnate Ferrer. Fotos borrosas de Samuel empezaron a aparecer en Internet. La noticia se propagaba como fuego. Alejandro comprendió que la batalla no era solo contra el tiempo y la enfermedad de Samuel, sino contra la sombra de un enemigo que conocía todos sus secretos. Y lo peor estaba por llegar. Los titulares estallaron como bombas. El magnate Alejandro Ferrer ocultó un hijo secreto por 15 años. Escándalo en el Imperio Ferrer, un heredero inesperado. Las portadas mostraban la mansión, fotos distorsionadas de Samuel y comentarios venenosos sobre Isabel. Todo estaba calculado para hundir la reputación de Alejandro. En su despacho, el millonario apretaba los periódicos con rabia. «Ese miserable, Arturo», gruñó, «está detrás de todo esto». Isabel lloraba en silencio. «Nos quiere destruir, y lo está logrando». María, con valentía, dio un paso adelante. «No se rinda, señor Ferrer. Este no es momento de esconderse.
Si se enfrenta a la verdad con dignidad, nadie podrá usarla en su contra. Alejandro la miró, con los ojos rojos de cansancio, y por primera vez reconoció el valor de esa mujer humilde. Tienes razón, María. He pasado la vida ocultando mis sentimientos, pero ya no más. Ese mismo día, Alejandro convocó a una conferencia de prensa en la mansión. Decenas de cámaras y periodistas llenaron el vestíbulo. El magnate apareció junto a Isabel, Samuel y María, que permanecía discreta al fondo. Con voz firme, Alejandro habló. Durante años creí estar solo en este mundo. Pero hoy sé la verdad, tengo un hijo. Su nombre es Samuel. Y aunque me lo ocultaron, ahora estoy aquí para reconocerlo. Los flashes iluminaron la sala. Algunos periodistas atacaron con preguntas hirientes, pero Alejandro no se amilanó. Pueden llamarlo escándalo si quieren. Para mí, es un milagro. Y haré todo lo que esté a mi alcance para salvar su vida. Samuel, sentado en una silla de ruedas por la debilidad de su enfermedad, tomó la mano de su padre frente a todos. Fue una imagen tan poderosa que incluso los periodistas guardaron silencio. Pero mientras tanto, en un lugar desconocido, Arturo observaba la transmisión en una pantalla. Su rostro estaba desencajado de odio. No dejaré que me arrebaten todo. Si Alejandro cree que ganó, aún no conoce mi última carta. El enemigo no estaba vencido. La batalla final estaba por comenzar. La confesión pública de Alejandro desató una tormenta mediática, pero también cambió el corazón de muchos. Lo que algunos llamaron escándalo, otros lo vieron como un acto de valentía. Por primera vez, el poderoso millonario mostraba humanidad. Los días siguientes estuvieron llenos de pruebas difíciles, rumores, críticas, presiones de socios que exigían que Alejandro se alejara de ese problema. Pero él se mantuvo firme. Mis negocios pueden esperar, respondía. Mi hijo no. Samuel inició su tratamiento médico en una de las mejores clínicas del país. Alejandro lo acompañaba a cada consulta, sorprendiéndose de sí mismo, nunca había faltado a una reunión por nada, y ahora faltaba a todas por todo. María, discreta pero siempre presente, ayudaba en cada detalle, preparando la comida, cuidando a Samuel en sus noches de fiebre, alentando a Isabel cuando las fuerzas flaqueaban. Su humildad y entrega se volvieron un pilar en aquella nueva familia que nacía. Una tarde, tras varias semanas de incertidumbre, los médicos dieron una noticia alentadora: el tratamiento estaba funcionando. Samuel sonrió débilmente y abrazó a su padre. Gracias por no rendirte conmigo, susurró. Alejandro lo estrechó con lágrimas en los ojos. No sabes lo que significas para mí. Eres el verdadero legado que nunca imaginé. El millonario, transformado por la experiencia, reunió a sus empleados en la mansión y, frente a todos, agradeció públicamente a María. Si hoy conozco a mi hijo, es gracias a esta mujer humilde que tuvo el valor de hablar cuando todos callaban. Nunca más volverá a ser invisible en esta casa. Los aplausos resonaron, y María, conmovida, no pudo evitar llorar. Lejos de allí, Arturo, derrotado y sin poder, comprendió que su odio lo había dejado solo. El mundo seguía adelante sin él. La historia cerraba un círculo, lo que empezó como un secreto escondido tras un teléfono, terminó revelando lo que ni la riqueza ni el poder podían comprar. El amor verdadero de un padre por su hijo. Moraleja. La verdad, por dolorosa que sea, siempre tiene el poder de sanar. Ninguna riqueza vale más que el amor y la familia. Y a veces, los más humildes son quienes tienen el valor de cambiar el destino de los poderosos. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emoción y esperanza. Si te conmovió, regálanos un like y suscríbete para más relatos que toquen tu corazón. Y no te vayas aún, aquí te dejamos otros 2 videos que también te van a encantar.